Oh luna, siempre estuviste a mi lado, alumbrándome en los momentos más terribles. Mi gran diosa, mi verdadera diosa, que me has protegido de tantas calamidades. Hacia ti en medio del mar, hacia ti junto a la costa, hacia ti entre las rocas de mi isla desolada. Elevaba la mirada y te miraba, siempre la misma, en tu rostro veía una expresión de dolor, de amargura, de compasión hacia mí, tu hijo. Y ahora súbitamente, luna, estallas en pedazos delante de mi cama. Yo estoy solo, es de noche. Seguramente recuerdan las últimas líneas del gran testimonio de vida de Reinaldo Arenas, escrito cuando ya se le aproximaba el final, ¿no? Se le aproximaba la muerte, enfermo de SIDA en la ciudad de Nueva York a finales de la década de los 80 o muy al principio de los 90, ¿verdad? 7 de diciembre de 1990, si quieres tomar el año 90 como inicio de una década o final de otra. Murió de SIDA, la gran enfermedad que caracterizó a los años 80, pero que sobre todo también marcó y muchísimo, ¿no? a los años 90, cuando muchos de nosotros pues nos asomamos a los primeros atisbos de madurez, ¿no? Este es uno de los testimonios más dolorosos y profundos de lo que fue el final de la vida de un gran escritor, ¿no? Marcado por la enfermedad del SIDA. Hablaremos de Arena, por supuesto, en otro momento, para dedicarle mucho más espacio, pero ahora quería usarlo justamente como introducción al tema de la enfermedad del SIDA, ¿no? Que ha tenido un gran reflejo en la literatura de ficción, la literatura de testimonio, las memorias y los ensayos, ¿no? Este es un muy buen testimonio también, esta visible oscuridad de Harold Brodsky, el escritor norteamericano, narrador, que murió de SIDA, ¿no? A Brodsky le dio tiempo terminar esta especie de memorias de despedida, ¿no? Cuando ya se sabía aquejado de la enfermedad. Tiene un gran valor testimonial en ese sentido y hay algunas ideas muy importantes que él menciona acá, ¿no? Por ejemplo, yo quería transmitírselas a ustedes, ¿no? Porque son muy provocadoras también para el análisis sobre eso, ¿no? Él dice aquí que morir de SIDA es morir fuera de una tradición, ¿no? Morir fuera de una tradición, en una especie de silencio, ¿no? Eso me parece una idea muy provocadora, muy profunda, o sea, porque, y luego lo veremos también en el ensayo de Sontag, que es lo que en realidad quiero comentar, ¿no? ¿Qué es lo que sintetiza el SIDA, ¿no? ¿Cuál es el trayecto de las dolencias de todo el siglo XX y siglo XIX hasta llegar a finales del siglo XX? O sea, ¿con qué se emparenta el SIDA? No solamente a nivel clínico biológico, sino también a nivel social, ¿no? Él dice acá, por ejemplo, me despertaba como quien regresa de un charco de tinta, medio emborronado, tachado, eliminado, cuando ya estaba regresando de ciertos tratamientos, ¿no? La metáfora del charco de tinta, del cuerpo emborronado, tachado, eliminado, ¿no? Tiene también mucha fuerza sobre el tema de la enfermedad. Dice Brodsky también, el SIDA es el final del recorrido de una infección vírica, hasta ahora fatal, que fue identificada en 1981 y 1982 y arbitrariamente, quizás no útilmente en el fondo, definida para conformar una sintomatología superficial. En pocas palabras, esto significa que cuando uno tiene SIDA es carne de hospital. La terminología es característica. Uno morirá de complicaciones del SIDA, entrecomillado. Presas predilectas del terco asesino. Sea uno quien sea, si le ataca, su identidad biológica pasa a ocupar un poroso compartimiento de enfermedades acechantes y oportunistas. El SIDA no es falocéntrico, ni homocéntrico, ni exigente con su carroña. Sirve a la grandeza del oportunismo.
Hay otro fragmento acá muy importante que también lo asocia con la sociedad, ¿no? Él dice, los hospitales se han vuelto un desastre, han perdido la batalla, ¿no? El derrumbe de esa conspiración de clase media que era la cultura urbana en Occidente se muestra en los hospitales como una corrupción visible, básica y total. Todo es improvisado y endeble, hasta la limpieza y la administración de tratamientos, pero debido tal vez a la obstinada amabilidad de algunas personas, a la decisión de encarnar la bondad, a una adicción a dar prioridad a las emergencias, o porque rescatar a alguien de la muerte les toca la fibra sensible o les hace sentirse importantes en el universo, cuando estés muriendo aparecerán para cuidarte las mejores enfermeras y auxiliares, ¿no? Y así él va, bueno, hay muchos fragmentos realmente muy profundos y estremecedores en este testimonio, ¿no? De los últimos meses de la vida de Brodsky, que fue un escritor norteamericano oriundo de Missouri, que nació en el año 1930 y murió en el 96, en plena epidemia de SIDA, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Sí. Y llegamos entonces a la segunda mitad de este libro, que era el que les había comentado. Les había comentado la primera parte, que era más bien tuberculosis y cáncer, y el segundo de Sontag, que está dedicado específicamente al SIDA, obviamente con muchos nexos. Ella relee su ensayo de los años 70, ¿no? Busca, se reconcilia con algunas ideas, rechaza otras, ¿no? Pero busca algunos puntos de contacto que tiene justamente nuestra visión del cáncer y de otras enfermedades, digamos, emparentadas con el SIDA, como puede ser la sífilis, ¿no? Pero el centro del ensayo es el SIDA. Este es un ensayo escrito en 1988-89, cuando la epidemia está tomando una temperatura realmente muy mortífera, ¿no? Hay muchas ideas aquí bulliendo en este ensayo. Yo creo que una de las mejores que hoy están vivas, tienen vigencia, subyacen en muchas de las cosas que estamos viviendo. Por un lado es la de la moralidad, ¿no? O sea, cómo a diferencia del cáncer y de la tuberculosis aparece ahora el componente moral, del juicio moral, ¿no? Como que debido a que es una enfermedad contraída en gran medida por un comportamiento sexual determinado, aparece entonces, digamos, el juicio moral de la sociedad y también la ira de Dios, ¿no? O sea, una interpretación ya fuera de la ciencia, ¿no? Que se adentra en la religión como que es un castigo divino lo que se ha cernido sobre la sociedad, ¿no? Que dice que es un elemento verdaderamente importante para el análisis, ¿no? De lo social en cuanto a la enfermedad, ¿no? Dice acá, el SIDA tiene una genealogía metafórica dual, en tanto que el microproceso se le describe igual que al cáncer, una invasión. Cuando se enfoca la transmisión de la enfermedad, se invoca una metáfora más antigua que tiene reminiscencias de la sífilis, la polución. O sea, se transmite a través de fluidos sanguíneos o sexuales de individuos infectados o de productos sanguíneos infectados. Pero las metáforas militares que se usan para describir el SIDA difieren en algo de las que se emplean para describir el cáncer. Bueno, dice, aparece la paranoia política también, ¿no? Dice, este es el lenguaje de la paranoia política con su típica desconfianza en un mundo pluralista. Ella menciona algo que también es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Dice, la mayoría de estas grandes enfermedades, grandes epidemias, son ubicadas fuera de los centros culturales, digamos, ¿no? De Europa, Estados Unidos, etc. Y siempre es como una invasión, alguien lo ha traído. Y ella dice que ahí también está una manera de interpretar lo extranjero, ¿no? O sea, desde esa visión de que nos ha llegado desde afuera, ¿no? Por seres, digamos, infestados, también establecemos determinado juicio sobre lo extranjero, modelamos un
un juicio, una idea, un criterio sobre el otro, ¿no? Que está expresado ahí en la enfermedad, ¿no? Creo que también me parece que la parte menos lúcida de este ensayo tiene que ver con su crítica a la sociedad de consumo. Ella dice, la sociedad continuamente nos dice, diviértete, consume, ¿no? Y esa especie de desenfreno también es un agente que interviene en la propagación de la enfermedad. Ahí es donde yo, por supuesto, discrepo de ella, porque ubica fuera del individuo un asunto que es puramente de toma de decisión. El ser humano es un ser también hecho para la diversión. La sociedad no tiene que decirte diviértete, tú te diviertes y tú sabes que la diversión forma parte de tu vida cotidiana. Por lo tanto, tú desconectas y te diviertes. Ahora, ¿cómo lo haces? ¿No? Ya es un asunto absolutamente privado, ¿no? Sí, todos sabemos cuáles son los, los retos que nos impone una sociedad de consumo, pero creo que por ahí no iba el juicio, ¿no? Entonces, al final hay muchas ideas acá para comentar, ¿no? Por ejemplo, ella recuerda que cuando surgió el SIDA a finales de los 80 hubo una especie de bulo, lo que conocemos como bulo, que también ha estado muy en el candelero con el coronavirus, que decía que el virus del SIDA había sido creado artificialmente en un laboratorio de Baltimore, Maryland, y que había sido enviado a África, pero que unos misioneros norteamericanos que estaban en África lo trajeron de vuelta a Estados Unidos, ¿no? ¿Verdad? Dice que eso, por supuesto, lo compró, desde luego, ese bulo lo compraron determinados medios de la antigua Unión Soviética, lo propagaron, en algunos países tercermundistas lo republicaron, y un diario inglés también lo hizo, ¿no? Sé que en Estados Unidos no se le prestó mucha atención, pero que en muchos países ha quedado como cierto, ¿no? Que ha sido Estados Unidos el creador de esa enfermedad, ¿no? Sí, entonces, otro asunto, bueno, bueno, ella habla de que el SIDA terminará convirtiéndose en una enfermedad ordinaria, ¿no? Ah, dice, la supervivencia de la nación, de la sociedad civilizada, pues aquí empieza, digamos, determinados delirios de la paranoia política también, ¿no? Como que la enfermedad pone en riesgo la nación, ¿no? La supervivencia de la nación. Ella menciona específicamente el caso de Francia, donde había muchos eslogans relativos a de cada uno de nosotros depende el borrar esta sombra, ¿no? Que se encontraban en las avenidas de París, ¿no? Editoriales del New York Times también que hacen referencia a esto. En Francia se decía, Francia no quiere morir de SIDA, o sea, identificaban el destino de una nación, el futuro de una nación, ¿no? En el combate a la pandemia, ¿no? A la epidemia de SIDA. Y para cerrar, ella dice que la enfermedad se haga, digamos, ordinaria, muy deseable que determinada enfermedad que es tan pavorosa llegue a parecer ordinaria. Sucedió con la lepra, si bien unos 10 millones de personas fácilmente ignorables fallecieron por ella, ¿no? Dice, sucederá con el SIDA cuando la enfermedad esté mucho mejor comprendida y sea sobre todo tratable. Por el momento, buena parte de la experiencia individual y de las medidas sociales dependen de la lucha por la apropiación retórica de la enfermedad, cómo poseerla, asimilada en la discusión y el estereotipo. Siempre vale la pena cuestionar el viejísimo proceso aparentemente inexorable por el cual las enfermedades adquieren significados e infligen estigmas. Un proceso que, por cierto, parece menos creíble en el mundo moderno. Y por supuesto cierra diciendo que, bueno, todas esas metáforas militares que también de alguna manera aparecen con el SIDA, sería, como diría Lucrecio, sería bueno que regresen a su lugar de origen, que es justamente el terreno de lo militar. Una muy lúcida, muy lúcido estudio, dos muy lúcidos estudios sobre la enfermedad, a cargo de Susan Sontag en este libro, que les recomiendo particularmente en estos tiempos en los que todavía estamos con gran incertidumbre por qué es lo que va a suceder con el final de la pandemia del coronavirus.
Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.